Nunca imaginé que al llegar a esta edad me sentiría más huésped que madre. Me llamo Beatriz Montemayor, tengo 78 años y he vivido en la misma casa desde que tenía 26. Mi difunto esposo Ernesto y yo la compramos cuando aún creíamos que lo construido con amor perduraría para siempre. En aquel entonces era una casa sencilla con paredes recién pintadas de blanco y un patio trasero lleno de tierra y sueños por cumplir. Nos casamos jóvenes, con las manos callosas por el trabajo y la mirada fija en un porvenir prometedor. Poco a poco convertimos ese terreno en nuestro hogar. No era grande, pero era nuestro refugio donde sembramos hijos, anhelos, errores y recuerdos. Cada rincón habla de lo que fuimos. Tras la muerte de Ernesto hace más de 20 años, la casa quedó bajo mi responsabilidad. Mis hijos Sofía y Esteban ya eran adultos con carreras universitarias que pagamos con sacrificios y muchos silencios en la mesa. Nunca nos arrepentimos. Lo que queríamos era dejarles algo más que muros. Un legado honesto, un ejemplo y una base sólida. Sofía siempre fue la más ambiciosa y activa, mientras Esteban era tranquilo y expresaba poco con palabras, más con gestos. Cada uno emprendió su propio camino cuando llegó el momento, y yo me quedé en la casa con sus ecos, el polvo y la historia. Me adapté como hacen las madres, las viudas, las mujeres que aprenden a seguir adelante en soledad sin que se note el abandono. Con el tiempo noté que mis manos comenzaban a temblar y la casa se volvió demasiado grande para una sola persona. Eso es lo que decían todos. ¿Por qué no me mudaba a un departamento más pequeño? ¿Por qué no vendía? ¿Para qué quería tantos cuartos vacíos? Yo sonreía y decía que lo pensaría, pero la verdad era otra. Esa casa era lo único que me quedaba, el lugar donde todavía me sentía completa. En sus paredes permanecía la sombra de Ernesto trabajando madera en el taller, el aroma de la sopa de los domingos y las risas apagadas de los niños corriendo por el pasillo. Cada grieta y mancha en el piso tenía su historia. Venderla era como perder parte de mi vida. Por eso me negué con la obstinación de quienes han perdido demasiado para rendirse. Al principio, mis hijos me visitaban seguido. Sofía venía con sus pequeños en brazos, cargada de regalos y con la mente en 1000 cosas. Esteban me llamaba todas las semanas, aunque sus visitas se hacían cada vez más cortas. Me gustaba prepararles sus platos preferidos, poner la mesa con el mantel bordado por mi madre y llenar la casa con ese aroma a familia que creímos que duraría para siempre. Pero los años pasaron y lo que antes era costumbre se volvió algo raro. Las llamadas se hicieron menos frecuentes y las visitas más escasas. Siempre había algo que impedirlo. Viajes, compromisos, cansancio. Entendí, como entienden todas las madres que envejecen, que existe una distancia que no se mide con kilómetros, sino con prioridades. Aún así, nunca dejé de esperarlos. Reprochaba que bastaba con verlos incluso si fuera solo una vez al mes, aunque hablaran más por teléfono que mirándose a los ojos. Sin embargo, las Navidades eran intocables. Desde la muerte de Ernesto, yo me ocupaba por completo del árbol, la cena, los villancicos y de mantener la vela encendida por quienes ya no estaban. Para mí era una forma de conservar intacta la unión que el tiempo quería desgarrar. Sofía traía su ensalada que nadie probaba. También estaban los postres de esa pastelería elegante que descubrían esa misma semana. Mis nietos se quejaban del frío en el patio, pero al final todos se sentaban a la mesa. Aquella noche aún tenía mi lugar, aunque solo fuera como la que organizaba, la que sostenía el encuentro, la que daba el primer abrazo. Jamás pensé que esa podría ser la última vez. Nunca imaginé que un día esa noche se celebraría sin mí. Esta vez no llegó invitación, ni mensaje ni llamada. Fue en una charla casual, pocos días antes de Nochebuena,
cuando Sofía me lo dijo con esa suavidad cruel que tienen las palabras planeadas. «Mamá, este año vamos a hacer algo más íntimo, solo nosotros. Ya sabes, los chicos están grandes, la casa está lejos, así es más cómodo». Asentí sin comprender del todo, esperando que añadiera un «por supuesto que vienes con nosotros» o un «tú que eres la abuela eres parte esencial». Pero nada de eso dijo Esteban, a quien llamé después. Fue torpe y contestó que sí, que Sofía tenía razón, que no quería molestarme con el viaje y que después me mandarían noticias. Fotografías, fotos como si yo fuera una amiga lejana, una antigua compañera de trabajo, una figura decorativa de la que solo queda el recuerdo en imágenes. No pronuncié palabra alguna. A esa edad se aprende que hay heridas que aumentan cuando se hablan. Así que solo colgué. Me senté junto a la ventana y observé el jardín seco. El mismo que tantas veces regué mientras Ernesto ponía la vieja radio y los niños jugaban con una pelota de trapo. Pensé en la vajilla que había sacado del mueble, en los manteles recién planchados, en el pavo que había pedido con anticipación. Todo eso permanecía intacto, sin nadie que lo esperara. Por primera vez la casa me pareció desconocida, como si no supiera qué hacer sin la costumbre de recibir visitas. No lloré. Las lágrimas en mi caso ya no salen con facilidad, pero algo dentro de mí se hundió, algo que no supe nombrar. Aquella noche solo entendí que dolía y que no había vuelta atrás. Esa fue la primera Navidad que pasé sola. No porque no tuviera dónde ir, sino porque me dejaron fuera por decisión propia, por comodidad, por indiferencia. En ese silencio impuesto, en esa soledad no deseada, comencé a comprender que no era un olvido pasajero, sino el resultado de años de ir haciéndose invisible poco a poco. La mujer que crió, que pagó cuentas, que planchó camisas, que vendió sus anillos para pagar una matrícula, se había quedado sin lugar. Lo más irónico era que la casa donde se celebraban esas Navidades, esa casa cálida y llena de luces, era mía, solo que ellos ya no lo recordaban. O peor aún, ya no les importaba. Habían transcurrido algunos días desde aquella llamada, cuando Sofía me avisó que esta vez la cena sería distinta, más íntima, más suya. Al principio intenté encontrar una explicación lógica. Me repetí que quizás estaba exagerando, que seguramente me llamaría más tarde para aclararme o para incluirme de alguna otra manera. Tal vez todo era un malentendido, uno de esos conflictos familiares que nacen de la falta de comunicación en hogares modernos, donde las discusiones se resuelven mediante mensajes de voz y notas rápidas. Pero esa segunda llamada nunca sucedió. En cambio, comenzaron a surgir señales menos obvias, pero igualmente evidentes. Esteban evitaba tocar el tema, y cuando lo llamaba, los nietos ni mencionaban la Navidad. Un día, sin buscarlo, encontré en las redes sociales una foto de Sofía decorando su hogar con un árbol gigantesco, luces en la escalera y una etiqueta que me atravesó como un alfiler. Todo listo para la gran noche con los míos. Los míos. No estaba incluida. Esa palabra me congeló, como si me hubieran borrado de un mapa que antes contaba conmigo. No era un olvido casual, sino una decisión sin mi consentimiento. A veces el sufrimiento no grita ni golpea puertas, sino que se esconde en la dulzura calculada de una frase cargada de significado. Aquella noche me preparé una infusión. Encendí una vela en la cocina y me senté en la mecedora de Ernesto, la que guardaba intacta como un pequeño ritual privado. No lloré, porque a estas alturas las lágrimas se sienten internamente, silenciosas, como una tristeza que se arrastra bajo la piel. La humedad en las paredes que solo Beatriz podía percibir me llevó a quedarme en silencio contemplando las sombras proyectadas por las luces del árbol
que de todas formas había decorado sola unas semanas atrás. Pequeño y discreto, cada adorno cargaba con una historia personal. Cada esfera evocaba una anécdota, un año, una emoción. Ellos ya no recordaban o tal vez simplemente no les importaba. Me pregunté si el problema no era el olvido, sino el reemplazo. Pensé en llamar a Carol, mi vecina y amiga desde hace muchos años. Ella perdió a su esposo hace más de una década, y aunque sus hijos vivían en el extranjero, nunca dejaban pasar una celebración sin incluirla, aunque fuera por videollamada, aunque fuera para añadirla simbólicamente en las fotos. Recordé algo que me dijo una vez, mientras tomábamos limonada en mi patio. Hay hijos que piensan que la familia termina donde comienza su comodidad. En ese momento pensé que era una exageración, pero hoy no me resulta tan equivocada. La noche del 24 llegó de forma sutil y silenciosa, sin avisos ruidosos, pero con consecuencias duraderas. Me desperté temprano, más por hábito que por necesidad, y comencé a calentar café. El cielo estaba completamente cubierto y el frío húmedo se colaba hasta los huesos. Me coloqué el chal de Ernesto y fui recorriendo la casa en absoluto silencio, apagando luces que no hacían falta, ajustando cojines, revisando que las ventanas estuvieran bien cerradas. Todo estaba en su lugar, pero, sin embargo, todo parecía fuera de contexto. Encendí la radio buscando compañía más que por verdadero interés y dejé que las voces llenaran el ambiente. Las voces alegres de los locutores llenaban la habitación con canciones festivas, una ironía amarga. Las horas se deslizaban y ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una fotografía aparecían, ni un pensamiento dirigido a mí. Al mediodía decidí cocinar, a pesar de todo. No podía permitir que la tradición desapareciera tan abruptamente. Preparé un pollo con manzana que solía preparar Ernesto en nuestras primeras Navidades. El aroma impregnó la casa como un recuerdo persistente. Me senté a la mesa con una copa de sidra brindé, en silencio, y agradecí por lo que una vez tuvimos. Entonces, mientras recogía los platos sin tocarlos, sonó el timbre. Pensé que era Carol, o quizás algún vecino con galletas. Pero al abrir, no vi a nadie solo. Una caja adornada con un lazo. La tomé con precaución, esperando una nota. Un mensaje, algo que mostrara que habían pensado en mí, aunque fuera a última hora. Pero no había nada escrito dentro. Encontré un obsequio impersonal, una bufanda sintética, aún con la etiqueta del supermercado sin nombre, sin dedicatoria, sin emoción, algo que perfectamente podría regalarse a una secretaria o a un vecino. Fue ese detalle el que más dolió. No el presente en sí, sino su anonimato, la confirmación de que ni siquiera valía la pena escribir una línea a mano. Decidí no hundirme en esa tristeza. Tomé mi taza. Me acomodé en el sillón y puse una vieja película en blanco y negro. Quise distraerme, pero algo me hacía mirar el celular de vez en cuando. Pasadas las 9 de la noche, sin esperar mucho, apareció una llamada. La notificación provenía del sistema de seguridad de la vivienda. Actividad detectada. En la entrada principal al principio sentí temor. Imaginé ladrones o algún intruso, pero al abrir la aplicación, la imagen fue distinta. En la pantalla apareció el rostro de Sofía entrando acompañada de su familia. Esteban reía al lado de su esposa, y luego los niños, todos con abrigos y bandejas, entraban en mi hogar, en mi sala. Utilizaban mi comedor, aquel reservado para grandes ocasiones. Reían, cantaban y se servían platos que reconocía perfectamente. Habían organizado la cena allí sin comunicármelo, sin invitarme, como si yo no existiera, como si fuera una visitante que había dejado de merecer la llave de su propio pasado. Me quedé paralizada, el té temblando en mi mano, sin poder comprender.
No era. Las cámaras mostraban cómo Sofía daba indicaciones, cómo Esteban abría la botella de vino con naturalidad, cómo mis nietos jugaban con los cojines del sofá que yo misma mandé tapizar hace años. Ni una mirada a la cámara, ni una palabra hacia mí. Me habían borrado, no de la memoria, sino del presente. Mi corazón latía con intensidad, no de enojo, sino de una tristeza tan honda que me sentí niña de nuevo, como cuando me excluían en la escuela por no tener los zapatos adecuados. Una exclusión silenciosa, que no se grita pero se siente en lo más profundo. Pensé en tomar el teléfono, llamar y preguntar qué sucedía. Pero algo me detuvo. Una dignidad antigua que no permite caer en la desesperación. No sabía que todavía lo conservaba. Por eso dejé el aparato sobre la mesa. No tenía intención de pedir un lugar que me correspondía. No iba a interrumpir una reunión en la que ya no estaba invitada. Me quedé observando la pantalla, viendo cómo utilizaban mi vajilla, cómo encendían mi chimenea, cómo se acomodaban en mis sillones como si fueran de ellos. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí, como si un velo silencioso se hubiera caído de mis ojos. Recordé que hacía más de 20 años, por sugerencia de Ernesto, habíamos registrado la propiedad a nombre de una sociedad inmobiliaria en la que yo era socia mayoritaria, una precaución legal para evitar líos sucesorios, un hecho que nunca conté a mis hijos, porque no creí que fuera necesario. Hoy, esa omisión se volvía fundamental. No solo vivía allí, yo era la única dueña legal de la casa. Ellos lo habían olvidado, o tal vez jamás lo supieron. La consideraban suya por costumbre, por conveniencia, por una herencia anticipada. Pero la realidad era otra. Esa noche no logré dormir. Me acosté temprano con el corazón pesado como piedra caliente. Escuché los fuegos artificiales a lo lejos, los cantos de vecinos, los brindis. Pero en mi hogar no había música. Solo un susurro continuo de pensamientos que no me daban tregua. Pensé en Ernesto, en lo que diría si presenciara esto, si sabría consolarme como siempre lo hacía con un abrazo fuerte, con esa forma suya de explicar con palabras sencillas situaciones complicadas. Recordé todo lo que entregamos juntos en cómo nos vaciamos para llenar a otros y cómo, cuando menos me quedaba, ellos elegían cerrarme la puerta, no porque yo no tuviera lugar, sino porque ya no me veían como una parte fundamental. Amanecí con una decisión que desconocía que guardaba dentro de mí. No era venganza ni enojo. Era algo distinto, más silencioso y firme. El inicio de una verdad que ya no podía seguir ignorando. Si ellos me habían dejado fuera de la cena, yo tenía el derecho de decidir quiénes continuaban sentándose en mi mesa, y por primera vez no iba a solicitar permiso. Me levanté temprano al día siguiente, pero no con la ligereza típica de los días libres, ni con la rutina amable de preparar café antes del amanecer. Me desperté como quienes pasan una noche con los ojos abiertos y la mente inquieta, con el cuerpo fatigado y el corazón adormecido, como si hubiera llovido dentro de mí y aún no lograra salir el agua acumulada. La luz del sol se filtraba, tenue, a través de las cortinas cerradas, y el silencio era denso, ese mismo que permanece después de un incendio. Me senté al borde de la cama, tomé las pantuflas del suelo y caminé hasta la cocina con pasos cansinos de alguien que no espera nada. Puse agua en la tetera sin pensar demasiado, como si los gestos cotidianos pudieran darme alguna sensación de control o continuidad. La idea de que el mundo no se había roto durante la noche, pero algo sí lo había hecho y había cambiado. Y ya no era posible fingir lo contrario. El celular estaba sobre la mesa, esperando. La mesa estaba exactamente donde la había dejado la noche anterior, sin llamadas perdidas, mensajes o disculpas, ni siquiera una imagen que intentara suavizar el abandono.
Por un instante creí que tal vez la culpa les haría escribir algo. Que alguno de ellos, Sofía, Esteban, incluso uno de los nietos, notaría mi ausencia. La sentiría como un vacío en medio de la mesa o como el silencio inexplicable entre risas. Sin embargo, no revisé el sistema de cámaras otra vez, más por una absurda necesidad que por verdadera curiosidad. Ya no había nadie en casa. La sala se encontraba ordenada, la cocina limpia, las luces apagadas. Todo estaba en perfecto estado, como si nunca hubiera ocurrido una fiesta, como si la presencia de ellos nunca hubiera dejado rastro. Ni una servilleta fuera de lugar, ni un vaso mal colocado, nada que delatara ese banquete secreto. Me sorprendió el frío con que habían usado mi hogar y desaparecido sin dejar huella. Una limpieza casi simbólica, como si yo también hubiera sido borrada con el mismo trapo que usaron para pasar sobre la mesa. Intenté desayunar, pero el pan sabía a cartón y el té carecía de sabor. Dejé el plato al lado y fui a sentarme en el jardín. El aire estaba helado, pero no me importó. Me cubrí con el chal y me dejé envolver por el susurro de las hojas secas. Desde esa esquina del patio podía divisar el limonero que Ernesto había plantado con sus propias manos el año en que nació Esteban. Por un momento me vi a mí misma más allá. Una joven estaba colgando ropa en el tendedero, mientras Sofía gateaba por el césped. Todo parecía tan distante y extraño. ¿En qué instante se habían desvanecido las promesas familiares? ¿Cuándo pasó de ser el centro del hogar a convertirse en una figura ornamental, como un jarrón bonito que se guarda en una vitrina sin llegar a usarse? Esas preguntas rondaban mi mente sin encontrar respuesta. No era ira lo que sentía, o al menos no solo eso. Era un desengaño profundo, una herida silenciosa que no sangraba pero dolía con cada respiro. Al mediodía sonó el teléfono y era Carol con su voz habitual, cálida como un abrazo. Me preguntó sin rodeos: ¿cómo te fue anoche? Dudé por un instante. Pensé en mentir, en decir que todo había salido bien, que la cena fue tranquila e íntima, pero no tenía fuerzas para fingir. Le dije la verdad completa, sin adornos. La llamada de Sofía, la ausencia de invitación, el mensaje indirecto, la caja anónima con la bufanda sintética, las imágenes de las cámaras. La cena celebrada en mi propia casa, pero sin mí. Carol guardó silencio varios segundos, y luego me dijo algo que nunca antes había querido escuchar, pero que en ese momento me golpeó con la fuerza de lo inevitable. Me dijo que ya no me tienen en cuenta, no porque no me quieran, sino porque creen que ya no soy importante. Que dejaron de mirarme hace tiempo y yo solo me doy cuenta ahora. Esa frase quedó grabada en mí como un eco persistente. Dejaron de mirarte. Repetía mientras recorría la vivienda con una mirada diferente, observando todo aquello que había sido mío y que, de alguna forma, comenzaban a considerar suyo. Los retratos familiares en los que ya no aparecía, los objetos decorativos que tomaban prestados sin permiso, los papeles que asumían pertenecían por derecho. Entré en la habitación de Ernesto, que conservaba como un pequeño despacho, y abrí el cajón donde guardábamos documentos importantes. Allí estaban, dentro de una carpeta verde, los papeles de la propiedad, los estatutos de la sociedad inmobiliaria, la firma de Ernesto aún bien visible en los bordes. Todo estaba a mi nombre, todo en regla, todo claro. Yo seguía siendo la única propietaria de esa casa. No había cesión, ni donación, ni transferencia alguna. Todo estaba conforme a lo planeado. Respiré profundamente y sentí una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque comprendí que no estaba equivocada, que aún conservaba el control, y vértigo porque supe que podía actuar. Y esta vez lo haría. Llamé a Julia, la abogada que me había asistido con el fideicomiso años atrás. Ella me atendió con su voz pausada y atenta,
como si ya supiera que no se trataba de un trámite más. Le expliqué lo ocurrido sin omitir detalles. Ella escuchó en silencio y al final solo me preguntó: ¿estás segura de lo que quieres hacer, Beatriz? No fue necesario pensarlo más que nunca, Julia. Respondí. Concertamos una cita para el lunes siguiente. Y mientras tanto, ella me envió un documento de poder para firmar desde casa. Lo imprimí, lo leí y lo firmé con decisión firme. Aquella misma tarde, Julia comenzó el proceso de venta. No sería algo inmediato, claro está, pero sí definitivo. La casa se ofrecería en venta a través de una fundación cultural que conoció años atrás en una feria local. Me agradaba su idea: transformar residencias históricas en espacios para la comunidad. Eso era justo lo que quería, que mi hogar, mi historia, sirviera para algo más que simplemente decorar la comodidad de una familia que ya no me veía. Esa noche dormí de un modo que no recordaba desde hacía meses. No con alegría, sino con una calma extraña, como si por fin hubiese dejado de sostener algo que me lastimaba profundamente. A la mañana siguiente preparé una caja con pertenencias personales: cartas de Ernesto, álbumes familiares, el rosario de mi madre y el anillo que usé en mi boda. Lo guardé todo con cuidado, sabiendo que pronto abandonarían la casa junto conmigo. Dejé otros objetos en su lugar: los muebles, los cuadros, la vajilla. Ya no me importaba que se quedaran, que se convirtieran en historia. Yo no era las cosas, yo era la memoria, y esa la conservaría intacta. Pasaron 2 días hasta que Sofía llamó. No preguntó cómo estaba. Solo dijo: «Mamá, dejaste el portón abierto. Fuimos a buscar las bandejas y no pudimos entrar». Mi silencio fue inmediato. Una pausa llena de intención. Respondí con calma: «Yo no dejé nada abierto. La casa ya no te pertenece, Sofía». Hubo un instante de confusión y luego una risa nerviosa. «¿Qué dices entonces?», me lo preguntó. Se lo dije con voz tranquila, sin enojo ni gritos. «La casa está en venta, ya no me importa». Vivir en un lugar donde ya no se me aguarda me llevó a un silencio absoluto al otro lado. Podía percibir su respiración. Luego llegó la incredulidad, el intento de manipulación. Me preguntaron qué hacía, si eso era una especie de castigo. «Mamá, no puedes hacer esto sin avisarnos». Pero desde luego que podía, y lo hice, porque ya no era su responsabilidad informarme a mí. No se trataba de conveniencia, sino de respeto, y cuando esto desaparece, solo queda partir. Colgué sin sentir culpa. Por primera vez en años sentí que poseía algo más allá de una propiedad. Me sentí dueña de mí misma. Jamás imaginé que la tranquilidad pudiera manifestarse de manera tan silenciosa, no con explosiones ni gestos dramáticos, sino como una suave brisa al final de un largo invierno. Fue una mañana cualquiera, la 27 de diciembre, cuando desperté sin prisa, sin sobresaltos ni el habitual nudo en el estómago. Hacía años que no experimentaba esa calma. Permanecí unos minutos en la cama escuchando el respirar constante de la casa, el crujir de la madera antigua, el golpeteo de una rama contra la ventana, el murmullo sordo del vecindario, aún adormecido. Por primera vez no sentí miedo, ni culpa, ni esa desesperación de quien espera una llamada que no llega. Todo lo sucedido en los días anteriores parecía haberse asentado dentro de mí, como un sedimento que, tras mucha agitación, encuentra su lugar en el fondo de un vaso. Me levanté lentamente, no porque me doliera el cuerpo. No fue solo por el deseo de sentir cada gesto y cada movimiento, sino por saborear el frío suelo bajo mis pies, el aroma intenso del café recién preparado
y el vapor que empañaba el cristal de la cocina. Todo parecía tener un significado distinto, más auténtico, más mío. Me senté frente a la ventana, sosteniendo la taza caliente entre mis manos, y permití que mi mirada se perdiera en el jardín sin pensar en quienes ya no regresaban. Ya no dolía de la misma forma. Lo que antes era una herida abierta se había transformado en una cicatriz cálida, una señal que ya no sangraba, pero que seguía recordando. En ese acto de rememorar, hallé una fuerza que no había sentido en años, una convicción silenciosa que resonaba en cada rincón de la casa. Esta vida es mía. Esta historia, aunque otros quisieran reescribirla, sigue siendo mía. Transcurrieron 2 días sin comunicación alguna de Sofía ni de Esteban. Nadie volvió a llamar ni a enviar mensajes. Un silencio absoluto que, lejos de herirme, me pareció claro y revelador, como si por fin todo encajara en su lugar. Si no podían acercarse después de lo que les dije, si no comprendían la magnitud de mi gesto, entonces su ausencia indicaba que yo había actuado correctamente. Aquella falta de excusas, de disculpas o de interés confirmaba lo que ya intuía. No me percibían como madre, ni siquiera como persona, sino como un obstáculo, una reliquia incómoda, o un peldaño necesario que ya no sabían cómo ocultar. Esa idea, en vez de quebrarme, me dio fuerza. Esa misma tarde volviste a hablar con Julia y me confirmó que la venta estaba en marcha. El curso ya había contactado con la Fundación Cultural y los primeros pasos estaban dados. Se trataba de una entidad sin ánimo de lucro que se dedicaba a restaurar viviendas antiguas para transformarlas en centros de lectura, espacios para talleres y actividades dirigidas a personas mayores. Justo lo que yo habría deseado si alguien me hubiese preguntado cómo quería ser recordada. Me ofrecieron la posibilidad de conservar una habitación para mi uso personal, como oficina, si así lo quería. Sin embargo, rechacé la oferta con cortesía porque no necesitaba mantener un vínculo físico con esa casa. Mi presencia ya no residía allí, solo permanecían paredes, muebles y recuerdos. Pues el alma de ese hogar ya la había recogido conmigo dentro de una caja llena de memorias, documentos firmados y decisiones tomadas sin vacilar. El 3 de enero llegó la carta de confirmación. La fundación había aprobado la compra. Me enviaron el borrador del contrato, las condiciones, el calendario. Todo estaba claro, ordenado y eficaz. Lo leí atentamente sentada en el mismo escritorio donde en tantas ocasiones revisé cuentas, llené formularios para becas y preparé listas de materiales escolares. Cada página representaba un nuevo capítulo en mi historia. Una historia que por primera vez en mucho tiempo estaba escribiendo yo sola. Firmé con seguridad. Al finalizar, me levanté y fui al comedor. Me serví una copa de vino y brindé en voz baja mientras miraba el retrato de Ernesto. Dije, lo hice. Susurré, lo hice. Por mí misma, porque ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Parecía que una chispa volvía a brillar en sus ojos apagados por el paso de los años, como si una parte de su esencia siguiera viva, gracias a mi determinación. Esa noche, mientras disfrutaba de una sopa sencilla, sonó el teléfono. La llamada provenía de un número desconocido y dudé en responder. Sin embargo, algo dentro de mí se tensó con la intuición de que detrás de esa llamada habría un cambio en mi vida. Finalmente contesté. Era Lucas, el hijo de Esteban, mi nieto. Su voz, tímida pero auténtica, me pidió: «Abuela, ¿puedo verte?» Guardé silencio por unos segundos, no por falta de ganas, sino porque no esperaba ese gesto. «Claro, mi amor», respondí al fin. «Cuando tú quieras».
Me dijo que vendría al día siguiente. Solo necesitaba conversar conmigo. Colgué con el corazón apretado. Una mezcla de ternura y esperanza, no de miedo. A la mañana siguiente, a eso de las 11, llegó Lucas. Alto y delgado, con esos ojos oscuros que había heredado de Esteban. Llevaba un abrigo demasiado grande y un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó con una torpeza entrañable, como si dudara si podía hacerlo. ¿Quieres algo para beber? Le ofrecí. Nos sentamos en el salón y permaneció callado por varios minutos solo con mirarme. Al fin, sacó su cuaderno y lo colocó sobre la mesa. Estoy escribiendo un proyecto para la escuela, un ensayo sobre lugares que cuentan historias y pensé en esta casa y en ti. No supe qué responder, solo escuché. Papá y tía Sofía no hablan mucho de ti, solo dicen que estás enfocada en tus cosas, pero yo sé que esta casa fue tuya y que tú la construiste. Quiero escribir sobre eso, que me cuentes tu historia. Esa emoción me llenó de sorpresa y calidez. Me sentí valorada, vista no tal vez por quien esperaba, pero sí por alguien que aún comprendía. Le conté desde el comienzo cómo conocí a Ernesto, cómo adquirimos la casa, la manera en que criamos a sus padres, cómo cada piedra tenía un nombre, un sacrificio, una renuncia. Le relaté las navidades, los cumpleaños, las noches que trabajé sin descanso para pagar la matrícula, las jornadas en que el dolor en mi espalda era intenso, pero seguía adelante. Hablé sin resentimientos ni reproches, solo con absoluta sinceridad. Lucas tomaba notas con cuidado. A veces elevaba la mirada y me sonreía. Otras veces sus ojos se empañaban. Cuando terminé, me dijo: «Gracias. Esta historia merece ser compartida». Permaneció un rato más. Colaboró para ordenar cajas y embalar algunos libros. Me pidió permiso para hacer algunas fotos y le concedí el permiso. Antes de irse, me abrazó con fuerza. «Voy a visitarte más seguido», afirmó, y creí en sus palabras, no como promesa, sino como una forma de reconciliación. No podía recuperar lo perdido, pero sí iniciar de nuevo desde otro lugar. Esa tarde, mientras ponía orden en el armario, descubrí una caja que no recordaba. Dentro encontré cartas antiguas, una de ellas escrita por Ernesto poco antes de su partida. Me sacó una sonrisa melancólica. Decía: «Si alguna vez te sientes sola, recuerda que tú levantaste este hogar, y eso nadie podrá arrebatártelo, ni el tiempo ni el olvido». Cerré los ojos y sentí su presencia, no en la casa, sino en mí. En los días siguientes empecé a preparar mi mudanza. No llevaba muchas cosas, solo lo imprescindible. Solo guardé lo que tenía un valor auténtico. Una maleta con ropa, una caja con fotografías, otra con libros y un jarrón de cerámica azul que mi madre me regaló al casarme. Dejé todo lo demás, no por indiferencia, sino porque comprendía que mi vida no residía en los objetos, sino en todo lo que había experimentado y en lo que aún debía vivir. El nuevo apartamento era pequeño, pero lleno de luz, ubicado cerca de una biblioteca y con vistas a un parque. Me encantaba escuchar la risa de los niños jugando, el ruido vibrante de una vida que continúa sin detenerse. Este era un nuevo comienzo sencillo, no grandioso. Un tipo de inicio que no exige anuncio, solo una firme decisión. Cuando cerré por última vez la puerta de mi antigua casa, no derramé lágrimas. La observé respetuosamente, como a un viejo amigo al que se dice adiós, no con tristeza, sino con agradecimiento. Me subí al taxi con la espalda recta y el alma en calma. Mientras el coche avanzaba por la calle empedrada, sentí que algo dentro de mí se había liberado. Ya no era la mujer que esperaba llamada tras llamada.
ni la madre que vivía para complacer. Era Beatriz Montemayor, dueña de su propia historia y libre. Pasaron 3 días desde que firmé el contrato final con la fundación y organicé mi mudanza sin avisarle a nadie más que a Lucas. Durante ese tiempo el silencio de Sofía y Esteban persistió, levantándose entre nosotros un muro invisible que nadie pretendía ignorar. Ya no se trataba de una ausencia ocasionada por olvido o desinterés, sino de una suerte de castigo callado, una respuesta muda. Ante la determinación que tanto les había impactado, yo no esperaba una reacción diferente. Durante años me habían acostumbrado a diablarles en voz baja, a no exigir, a evitar pedir explicaciones. Finalmente, hice todo lo contrario, y ahora ellos no sabían cómo responder a una madre que había dejado de suplicar. Me levanté temprano aquel jueves con el cuerpo inquieto, sabiendo que pronto llegaría la reacción. La noche anterior había recibido un aviso. Sofía había intentado entrar en la casa, pero el sistema de seguridad bloqueó su paso. Eso significaba que ya estaban al tanto de que algo había cambiado. La llamada llegó a las 9 de la mañana, sin saludo, solo una frase seca de Esteban. ¿Podemos hablar? Contesté con un sí que no mostraba ni resistencia ni bienvenida. «Vamos para allá», dijo él antes de cortar. La antigua casa en San Rafael ya no era mi hogar, pero aún conservaba la llave. Me senté a esperar en la sala con una taza de té frío que no pude beber. Llegaron juntos con rostros tensos y miradas evasivas. Esteban fue el primero en hablar. «¿Vendiste la casa?», preguntó sin rodeos. Asentí. «¿Por qué preguntas?». La pregunta era solo una farsa, un pretexto para lo que realmente querían expresar. Pero decidí responder igual porque la propiedad ya no me pertenecía emocionalmente, solo legalmente, y quise hacer algo útil con ella. Sofía resopló con incredulidad. ¿Útil? ¿Crees que echarnos de la casa donde crecimos sea útil? ¿Humillarnos así? Esa palabra humillarnos me pareció absurda, y guardé silencio por un momento. Luego, sin perder la calma, dije: «No fui yo quien los echó. Ustedes tomaron esa decisión. Yo ya no formaba parte, simplemente lo anoté». Esteban empezó a recorrer la sala, tal como hacía cuando era niño, y se sentía atrapado. «Mamá, esto es muy serio. No puedes actuar de manera impulsiva». Esa casa representaba nuestro punto de encuentro, nuestro lugar lleno de recuerdos. ¿Recuerdos?, pregunté con una risa involuntaria. «¿Estás hablando del mismo sitio donde organizaron una cena navideña sin invitarme, usando mi vajilla, mi mantel y mis paredes como si fuera invisible?» Sofía interrumpió con tono elevado. «Fue una decisión difícil, mamá. Los niños estaban agotados y tú ya no eres la misma». «Como antes», repetí lento. «¿Te refieres a estar callada, disponible, dispuesta a fingir que todo estaba bien aunque me estuvieran desplazando poco a poco?» El silencio cayó pesado entre los tres. Esteban buscó suavizar la tensión. «Lo que sucedió fue un malentendido. No quisimos lastimarte, pero vender la casa y cambiar las cerraduras es un golpe directo». Respondí con serenidad. «Es una defensa. Ustedes fingieron que ya no existía, y yo solo confirmé esa fantasía. Ahora es una realidad irreversible». Sofía cruzó los brazos. «¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Vivir en un cuartito como esas ancianas solas que se hacen las mártires?» Esa frase cargada de desprecio no me sorprendió. Me dolió, sí, no porque fuera inesperada, sino porque confirmaba lo que ya sospechaba. Su visión de mí no incluía respeto, solo utilidad. Esteban trató de intervenir una vez más diciendo: «Mamá, estamos dispuestos a buscar otra opción.
Podemos compensarte, ayudarte a mudarte a un lugar más adecuado. Pero, por favor, no continúes con esto. No busco compensaciones ni ayuda. Necesitaba que me prestaran atención, y cuando ustedes eligieron no hacerlo, yo me encontré a mí misma y logré salvarme. Sofía empezó a llorar con un llanto forzado y dramático. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarnos? Siempre fuiste tan sensata. ¿Qué te pasó? Me levanté entonces con un movimiento que los detuvo a ambos. Caminé hacia una caja que había traído y la puse sobre la mesa. Dentro había álbumes de fotos, cartas antiguas, dibujos de cuando éramos niños. Esto es todo lo que conservé de ustedes y quieren recordar quiénes fuimos. Pueden tomarlo yo. Ya no puedo cargar sola una historia que ustedes dejaron atrás. Esteban tomó una fotografía, la observó sin verla y la volvió a colocar en su lugar, no sé qué decir. Entonces guarda silencio. Respondí con calma. Solo aprende a escuchar, porque esta vez mi voz es la que cuenta. Sophie Lucas vino solo, le dije, y me pidió que le contara quién fui. No tuvo que convencerlo. Él vio lo que ustedes no supieron ver. Es un niño, dijo ella con desprecio, y aún así mostró más madurez que ustedes. Respondí, sin. Esteban permaneció inmóvil, y entonces ya no había nada más que decir. Para ustedes quizás no, pero para mí existe un futuro. Uno en el que puedo respirar sin temor a ser ignorada. Sofía se acercó a la puerta y con un tono cargado de resentimiento, expresó: «Espero que estés contenta con lo que lograste». Respondí con calma: «Estoy en paz». Y eso vale más que cualquier legado. Salieron sin despedirse. Cerraron la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé de pie varios minutos escuchando el eco del portazo. No lloré. No temblé. Luego me senté nuevamente. Tomé la taza de té ya fría y la bebí con la serenidad de quien sabe que eligió el único camino posible. Afuera el sol comenzaba a descender. El pequeño jardín de la casa nueva se llenaba de sombras delicadas. Me sentí ligera, libre y por primera vez en mucho tiempo completa. Ya no era la madre complaciente, ni la mujer que desaparece en las fotos. Era yo, Beatriz, y eso por fin era suficiente. El domingo siguiente amaneció gris, con una llovizna que apenas se atrevía a mojar, como si el cielo dudara entre permanecer en silencio o llorar de una vez. Había dormido poco, no por angustia o insomnio, sino por una sensación interna de alerta que me mantenía despierta, como quien espera que algo suceda aunque no sepa bien qué. Tomé mi desayuno en silencio observando cómo las gotas resbalaban por el cristal de la ventana. Era una de esas mañanas en las que se presiente que el mundo va a moverse con más intensidad de lo habitual. La atmósfera vibraba con una energía inexplicable, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, consciente de que todo estaba a punto de cambiar. Como de costumbre, no me equivoqué a las 11:20 cuando sonó el timbre. Supe que eran ellos sin necesidad de asomarme por la mirilla ni verificar con las cámaras. Había algo en ese sonido, en la forma decidida pero controlada con que pulsaron el timbre, que delataba la presencia de quienes llegaban no por afecto, sino por estrategia. Abrí la puerta con la calma que había practicado durante toda la semana. Sofía y Esteban estaban allí, impecables, vestidos de manera formal pero sin exceso, como queriendo mostrar respeto sin parecer desesperados. La primera en hablar fue Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Podemos pasar? Acepté, no por cortesía, sino porque sabía que había llegado el momento de cerrar ese capítulo. Los invité a la sala. Un acto por protocolo, aunque sabía que no venían a tomar ni a conversar. Rechazaron la oferta y se sentaron frente a mí, como si hubieran ensayado la postura, el gesto y el tono de voz. Esteban comenzó con una voz más suave que la última vez.
Hemos estado pensando y creemos que todo esto se salió un poco de control. Que quizá deberíamos reconsiderar algunas cosas. Hablar con la fundación. Detener la venta. Reorganizar. Me limité aprendiendo de escucharlo sin interrumpir ni mostrar reacción. Sabemos que la Navidad te dolió. Lo entendemos ahora y queremos arreglarlo. Esta familia no puede seguir dividida. Eso no es bueno para nadie, agregó Sofía con un tono más directo. Mamá, tú siempre fuiste el soporte de esta casa y sigues siéndolo. Pero necesitamos... Quiero que reconsideres la venta porque esa casa no es solamente una propiedad material, sino que forma parte de nuestra historia familiar. Y no me parece justo. Me incliné hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas y los miré fijamente a los dos preguntándoles ¿quieren que detenga la venta? Ellos asintieron. Pidieron que cancelara el contrato, que regresara a la casa y que actuara como si nada de esto hubiera sucedido. Sofía se movió incómoda en su asiento diciendo que deseaban arreglar las cosas y volver a Xavier a empezar. Le respondí que no se puede comenzar de nuevo porque lo único posible es avanzar y yo ya he seguido adelante. Ustedes solo aparecen ahora porque perdieron el control, no por amor ni por respeto. Vienen porque descubrieron que no tienen derecho a seguir usando algo que no les pertenece. Esteban tensó el rostro y con voz calmada pregunté, ¿qué parte de lo que hicieron fue justa? ¿Sentarme fuera de la cena navideña, entrar sin avisar a mi casa, celebrar sin mí como si estuviera muerto? ¿Eso fue justo? Sofía evitó mirarme y admitió que fue un error, que se dejaron llevar, pero que estaban intentando corregirlo. Les dije que no estaban aquí para reparar, sino para recuperar algo que ya no existe. Yo no soy un objeto en litigio, no soy una propiedad emocional, y esa casa tampoco lo es. Entonces Esteban, sin ninguna cordialidad, preguntó si no iba a retractarme. Respondí con firmeza que esto ha terminado, que ellos eligieron quién era prescindible y ahora deben vivir con esa decisión. Yo también me tomé el derecho de decidir y no pienso cambiarlo. Sofía se levantó abruptamente y dijo que esto iba a destruirnos. Lo sabes muy bien, ¿no? No dije que esto nos liberaría de la mentira que manteníamos por costumbre. Ustedes no querían que estuviera cerca, simplemente me necesitaban. Ahora que ya no estoy disponible, descubren que tampoco saben cómo quererme. Eso no es responsabilidad mía. Hubo un largo silencio. Esteban bajó la mirada, mientras Sofía seguía en pie, temblando ligeramente. Cerraron la puerta con más cuidado que antes, como si ya no supieran qué hacer con el peso que dejaban atrás. Me quedé sola en la sala, pero no me sentí sola. Por primera vez en décadas me sentí completa. Había dicho lo que necesitaba sin adornos, sin excusas y sin miedo. No había vuelta atrás. Y eso era lo más parecido a la libertad que había experimentado en toda mi vida. Desde entonces no he hablado con ellos. No porque los odie ni quiera castigarlos, sino porque he aprendido que el silencio también puede ser un límite. Un límite que protege, que enseña y que sana. Ha pasado un mes desde ese último encuentro. En mi nuevo hogar, aunque las palabras que intercambiamos aún resuenan en mi mente como ecos en una sala vacía, ya no las escucho con dolor, sino con la calma de quien entiende que no todo puede salvarse y que a veces lo mejor es dejar ir. Es más honroso dejar caer lo que ya está quebrado. Me he ido acostumbrando a los silencios, distintos a los de este lugar, y a los sonidos nuevos que marcan el compás de una existencia que se escribe desde otra página, sin la carga de repetir viejos guiones. Aquí el reloj avanza con más calma, no porque el tiempo haya cambiado su ritmo, sino porque ya no lo mido por visitas prometidas ni llamadas que nunca llegan.
Lo mido en pasos pausados por el parque cercano, en charlas breves pero afectuosas con la señora del Costco, en los libros que vuelvo a leer sin interrupciones y en las horas que dedico a estar conmigo misma, sin sentirme sola. He colocado algunas fotografías en una repisa discreta, pocas, solo aquellas que me recuerdan quién fui antes de convertirme en sombra dentro de mi propio hogar. En la pared he colgado el bordado que mi madre me enseñó a hacer cuando era niña, y cada vez que lo contemplo siento que de alguna manera ella también me acompaña en este cierre de ciclo. He vuelto a escribir en mis cuadernos pequeñas memorias y reflexiones, nada grandilocuente, pero absolutamente sinceras. Y cada palabra que redacto me devuelve un poco más de mí, como si las letras me estuvieran reconstruyendo desde adentro. La casa de San Rafael fue oficialmente entregada a la Fundación hace 2 semanas. Ya han iniciado los trabajos de restauración y transformación para convertir el espacio en un lugar de encuentro y creatividad. Este proceso simboliza un nuevo comienzo, no solo para el inmueble, sino para cada historia que allí se escribirá. La vida continúa, y con ella las posibilidades de reinventarse sin miedo al paso del tiempo. Procedieron a retirar los muebles que ya no tenían utilidad y restauraron el suelo de madera, aquel que Ernesto cuidaba con tanto esmero. Anunciaron que el lugar se transformará en una biblioteca comunitaria y un centro de lectura destinado a los adultos mayores. Me emocionó pensar que en el mismo espacio en el que tantas veces me sentí invisible, ahora otros encontrarán un sitio para sentirse reconocidos. Es una justicia silenciosa pero profunda. La historia de esa casa continuará, solo que con otros protagonistas, nuevos nombres y voces que llenarán de significado las habitaciones de nuevo. Hace pocos días recibí una carta. Era de Lucas. Un sobre blanco sin decoraciones, con su letra ya más firme que la de un adolescente. Dentro, una hoja escrita a mano con cuidado, sin errores ni tachaduras. Me contaba que había terminado su proyecto escolar titulado La mujer que sostuvo una casa. Me explicaba que el maestro se conmovió al leerlo, que le pidió permiso para compartirlo con otros estudiantes y que varios compañeros se le acercaron después para preguntarle más sobre mí. No sabía que mi abuela era una heroína silenciosa. Escribió al final. Leí esa frase varias veces dejando que cada palabra me abrigara como un vestido hecho a medida. Nunca necesité premios ni discursos. Pero esa línea escrita por un niño me conmovió profundamente. El reconocimiento más profundo que he recibido fue de mi nieto, quien aprendió a mirar más allá del relato familiar oficial. Durante toda mi vida, la carta llevaba una pequeña fotografía en la que Lucas aparecía sentado en el porche de la antigua casa, ahora sin rejas, con libros apilados a su lado y una expresión serena. Detrás de él, colgado en la pared recién pintada, había un cartel que decía Biblioteca Beatriz Montemayor. No supe si aquello era una broma, un símbolo o una decisión genuina de la fundación, pero lloré igual, no por nostalgia, sino por gratitud, porque al final algo de mí permaneció ahí, no como una estatua ni como un nombre en una placa, sino como una semilla plantada en tierra fértil. No llamaría a esto redención, venganza o siquiera justicia, sino verdad. Y aunque tardó en llegar, se ha convertido en mi mejor compañía. Los días ahora son tranquilos, y hay tardes en las que camino hasta la biblioteca nueva. No entro, aún no tengo valor. Solo la observo desde afuera, la veo vivir sin mí, y sin embargo me recuerda. En esos momentos no pienso en Sofía ni en Esteban con resentimiento, sino como quienes fueron, y quizás aún pueden ser, si alguna vez optan por mirar de verdad. Si llegan a comprender que no se puede edificar sobre el olvido sin que todo se derrumbe. No los espero. No los llamo ni los busco. Pero si alguna vez llegan y tocan a mi puerta, lo harán sin reproches ni exigencias. Solo con el anhelo de observar y ser contemplados
puede que logre abrirles el camino, no como madre que perdona, sino como mujer que se valora. Mientras tanto, me basto a mí misma, y eso no es poco. He comprendido que la verdadera paz no proviene de las relaciones que nos atan, sino de aquellas que nos sostienen. Hoy me apoyo en mí misma, en mi historia, en mi nombre, en mi hogar, que se ha transformado en un faro, en mi nieto, que se ha convertido en testigo, y en mi voz, que ha sido recuperada. Soy Beatriz Montemayor, viuda, madre, bibliotecaria, mujer y llano invisible.